Hola, buen día. En este video presento a grandes rasgos algunos aspectos importantes de las filosofías de la naturaleza a partir del siglo XVIII, basándome en el texto de Daniel Antler titulado Filosofía de las Ciencias, publicado por el Fondo de Cultura Económica, México 2011, páginas de la 25 a la 87. La filosofía de la naturaleza comienza con los presocráticos. Incluso podríamos decir que la naturaleza es el tema de inicio o que da inicio a la actividad filosófica occidental. Saber cómo funciona la naturaleza y cómo se genera lo que existe. En su estudio, Adler hace 4 distinciones con respecto al modo de abordar el tema de la naturaleza a partir del siglo XVIII. La primera es la filosofía natural inglesa, la otra sería la filosofía natural por parte de los alemanes, la tercera sería el pensamiento de algunos filósofos franceses, en particular Antoine-Augustin Cournot, y la cuarta es la filosofía que tiene un tono un tanto oriental, del inglés Robert Whitehead. También hace una breve reflexión sobre la relación entre la filosofía de la naturaleza y la reciente filosofía de la ciencia, que por esos días comenzaba a tomar fuerza y personalidad propia. Al referirse a la filosofía natural inglesa, que tuvo vigencia durante los siglos del 17 al 19, se destaca su visión del universo como algo ordenado y bien estructurado sobre leyes fundamentales y axiomas. Sin embargo, la búsqueda de dichas leyes y axiomas no siempre fue estrictamente científica en los términos como actualmente los conocemos. Se destaca, por ejemplo, los esfuerzos de Isaac Newton en el ámbito de la alquimia. Una actividad que sería algo así como química, pero con un toque algo mágico. Por otro lado, John Herschel opina que la naturaleza no se rige por leyes pensadas o al estilo de las leyes humanas, a las cuales lo natural se ajusta invariablemente. Tampoco piensa que Dios hace leyes particulares para todo tipo de situación contingente. Considera que en lugar de regresar en la cadena de hechos para explicar el porqué de una realidad actual mediante alguna ley uniforme e invariable, lo mejor es partir de la realidad actual y concentrar la atención en los efectos medibles. En este sentido, Herschel se inclina más por el enfoque empirista de la ciencia y más específicamente al aspecto utilitarista en el buen sentido del término. Dice que la verdad de una tesis no se prueba, sino que se testifica indirectamente por sus aplicaciones exitosas a las que conducen. Aunque simpatiza con la ciencia, Herschel critica duramente a los científicos que están prestos a admitir conclusiones evidentes y fáciles. Se inclina a pensar que las cualidades, las fuerzas y las potencias de las cosas naturales tienen una tendencia o un espíritu de ser como son, por lo que su ser y su posibilidad no están rígidamente predeterminados. El despliegue del espíritu en la acción concreta revela entonces la arquitectura de las cosas. Ante esto, los trabajos de James Clerk Maxwell sobre los campos electromagnéticos, que demostró la existencia de órdenes independientes en la naturaleza, así como la teoría evolucionista de Charles Darwin, quien proponía un entorno más bien caótico, donde el desarrollo se da al azar, acabaron con las esperanzas añejas de encontrarle un orden racional al universo.
Con esto se entendió que no hay seguridad de que la naturaleza misma constituya un sistema bien estructurado y ordenado. El universo entonces se comenzó a entender como algo totalmente contingente, pero con una historia en la cual es posible descubrir vínculos de intensidad y constancia variables. Con respecto a la filosofía de la naturaleza alemana, que abarca un periodo desde 1790 a 1830, fue un periodo breve. Adler destaca su carácter artístico, científico e incluso teológico al expresar la fe del romanticismo alemán en el poder morfogenético de la razón por medio de la imaginación. Asume la naturaleza del universo y la fenomenología del espíritu como dos caras de la misma realidad. Goethe, por ejemplo, entiende a la naturaleza como un entorno de actividad constante y además peligroso. Incluso insinúa una teoría evolutiva, pero desde un enfoque idealista. Habla de una unidad de plan de la naturaleza, donde todas las formas provienen de una forma primordial. El cambio de una forma a otra responde a un proceso, el cual, si fuera conocido, equivaldría a conocer los talleres de la creación de Dios. O sea, cómo Dios crea las cosas. Otros pensadores como Schelling y Hegel también sostuvieron conceptos más o menos similares, pero a fines de la década de 1830, la filosofía natural alemana cayó en descrédito ante la confirmación de la ausencia de conexiones lógicas como algo inherente a la naturaleza de las cosas. Esta situación, según Dilthey, terminó por reivindicar a Immanuel Kant, quien tiempo atrás advirtió sobre los límites de la razón. A pesar de haber fracasado como sistema filosófico, la filosofía natural alemana siguió vigente, puesto que su programa de estudio siguió inspirando a multitud de pensadores, incluso hasta los pragmatistas norteamericanos. Puede incluso haber tenido alguna influencia sobre Darwin y sus conclusiones sobre el proceso evolutivo. Básicamente, lo importante ahora era discernir qué tanto un programa original se conserva a través del tiempo y entre lo múltiple de sus derivaciones, aplicando un examen intensivo. Por ejemplo, ¿qué tienen en común todos los seres vivos, actuales y pasados? La respuesta, bajo esta óptica, puede ser entendida como la esencia misma de la vida y, por tanto, la razón de ser esencialmente de los seres vivos. A este estilo de reflexión se adhirieron Dilthey, Humboldt y otros. Sin embargo, faltaba reflexionar sobre el hombre como un ser capaz de pensar la naturaleza, un ser inmerso en lo natural y sus determinaciones físico-químicas, pero elevado sobre estas determinaciones al ser capaz de pronunciar propuestas universales que pueden ser verdaderas o falsas. Faltaba entonces decidir si el hombre es un algo entre todo lo natural o bien si es un quién en su propio mundo. Estas respuestas tendrían que esperar hasta la aparición de Kierkegaard, Heidegger y otros pensadores existencialistas. La filosofía de la naturaleza tomó un giro interesante con las aportaciones del pensador francés Antoine-Auguste Cornut, quien a mediados del siglo XIX, al abordar en la crítica filosófica la relación entre verdad y realidad, propuso revalorar las representaciones mentales con respecto de los procesos objetivos en la naturaleza, en la historia y en el conocimiento en general. Advirtió que una idea o un signo puede
y suele ser demasiado rígido para explicar de manera razonable y objetiva los procesos naturales, los cuales, en cambio, son muy fluidos. Ante esto, entiende que es inútil tratar de medir fenómenos naturales específicos con medidas específicas, a menos, obviamente, que la intención sea estrictamente científica y empirista. Si de lo que se trata es de reflexionar sobre las generalidades de la naturaleza, lo más conveniente es usar ecuaciones o fórmulas matemáticas más flexibles que en verdad y de manera razonable den cuenta de los fenómenos naturales. Esta postura, en el fondo, considera lo natural como un proceso azaroso, caótico y donde solo se puede hablar de probabilidades. Aclara que con este método solo se puede predecir el estado actual de un sistema, pero no necesariamente es válido si se trata de predecir el punto de partida de dicho sistema y su desarrollo intermedio. Así, esta postura de Cournot se opuso al positivismo que estaba de moda en esas épocas. Por último, el inglés Robert Whitehead entendió la filosofía de la naturaleza en términos orgánicos, esto es, como un conjunto interconectadamente caótico, por lo cual se considera más un planteamiento típico de las sabidurías de Oriente, con poco sustento en la tradición filosófica occidental. Al igual que Cournot, subraya la naturaleza probabilística de las leyes de la naturaleza, donde la estabilidad es momentánea y la realidad está en constante proceso. Considera que el mundo pensado y el mundo vivido es uno mismo, poniendo énfasis en el flujo de la realidad, de la transición inmediata que nunca alcanza una totalidad o una individualidad objetiva, sino únicamente subjetiva. En conclusión, puedo decir que la filosofía de la naturaleza a fines del siglo XIX comenzó a incluir la creación humana en la totalidad de la existencia natural, una existencia objetiva y fundamentalmente caótica, pero susceptible de ser interpretada subjetivamente, como algo que puede tener un significado o una razón de ser. Esto obligó a reflexionar sobre el impacto de la actividad humana en la naturaleza, así como el impacto del mundo en el ser humano. Con esto concluyo mi presentación. Les agradezco sus amables comentarios. Hasta luego.